Hola, ¿qué tal, matemáticos? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir hoy con el tema de derivadas. En el caso de hoy vamos a ver las derivadas compuestas. Bien, importante que hayamos visto y entendido bien las derivadas simples para pillar esto. Vamos a explicar también la regla de la cadena, aunque ya os adelanto que se va a explicar sola. Bien, como os dije antes, en el vídeo anterior, vamos a necesitar la tabla de derivadas que os dejé antes, os lo voy a dejar aquí también, que os he condensado aquí las más importantes. No están todas, pero las que vamos a necesitar para la clase de hoy sí. Bien, si os fijáis, son un poco diferentes. Os estoy usando ahora la parte derecha, la parte de las funciones compuestas. Bien, vamos a explicar cómo se usa y primero por qué estas derivadas se hacen diferentes. Bien, quiero que miremos este primer ejercicio y que veamos qué diferencia habría entre esto o escribir f de x igual a x al cuadrado más 1. Quiero que se vea súper claro que esta es una función compuesta y esta es una función simple. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que tengo sumandos que son sencillos que puedo derivar cada uno por uno. Mientras que en este de aquí puedo decir que tengo algo que está elevado a 3. Bien, a mí me gusta decirlo coloquialmente como un chorizo elevado al cubo. Bien, entonces este chorizo puedo hacer una simplificación, mientras que aquí, si hago la simplificación, el chorizo es lo único que hay. Aquí tengo un chorizo, por lo tanto, esto quiere decir que esta no es compuesta, mientras que aquí tengo un chorizo elevado al cubo. Por lo tanto, esto es lo que yo estoy llamando f. Puedo, digamos, hacer la simplificación de esta función a f de x igual a f al cubo. ¿Vale? Lo voy a poner sin colores, que se entienda mejor. La función la vamos a escribir como el chorizo, es decir, f al cubo. ¿Lo veis? Que puedo hacer esta simplificación, puedo expresar esto así. Si puedo hacerlo, quiere decir que esta es una función compuesta. Y vamos a ver que con esta la simplificación quedaría directamente que f de x es igual a f. Y no le pasa nada. La función es f. Podemos llamarlo f, g, t, lo que queráis, ¿vale? Pero se ve que en este caso la función tenemos que hacerle algo a la función para que sea compuesta. Es como hacer una doble operación, operaciones encadenadas. Al chorizo lo elevo al cubo. Bien, vamos a ver cómo saldrían los chorizos en el resto de ejercicios. Bien, vamos a intentar este ejercicio entonces. Vale, una vez he hecho esta expresión, está claro que f es esto de aquí y se queda de esta forma, ¿no? Y ahora, ¿con qué fórmula lo derivo? Pues con esta de aquí, la de arriba. Bien, vamos a tener que f de x es igual a f elevado a a, donde f es claramente esto y la a será el 3 del exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que f' de x será a, ¿verdad?, por f elevado a menos 1, perdón, que estoy poniendo el a todavía, se me ha ido, 3 por f elevado a 3 menos 1 por f'. Uy. ¿Y f' qué es? Pues si esto es f lo tendré que calcular en otra parte. F' será la derivada de f. Me voy a poner aquí lo que es f, ¿vale? Para que quede bien claro. X cuadrado más 1, ¿verdad? Y f', ¿qué va a ser? Pues la derivada de f, que como podéis ver es una derivada simple. La derivada de x al cuadrado, que va a quedar 2x. Y la derivada de 1, la derivada de un número, queda 0. ¿Bien? Perfecto. Entonces se me ha quedado esto y ahora yo ya sé lo que vale todo. F es esto y f' es esto de aquí. Es decir, que va a quedar 3 por x cuadrado más 1 al cuadrado por 2x. ¿Sí? Lo podemos simplificar y dejar como 2x por 3, 6x por x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto se puede incluso desarrollar usando las identidades notables, pero yo no lo voy a hacer.
Con este resultado me basta. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Si os dais cuenta, solo he operado siguiendo la fórmula que hemos visto, ¿vale? Lo único que he dicho, lo que es f y lo que es f', es la única explicación que hay. Bien, la regla de la cadena, lo voy a explicar ahora muy por encima, pero realmente ya nos aparece en todas las fórmulas. La regla de la cadena lo que nos dice es que al derivar algo, siempre que derivamos algo, derivamos normal y multiplicamos por la derivada de lo que haya en el interior de lo que hemos derivado. ¿Qué quiero decir? En este caso tenemos algo elevado al cubo, pues derivo como si fuese una potencia normal y corriente, ¿verdad? Cuando tenemos algo elevado al cubo, pues paso el 3 multiplicando y a esto le resto 1, ¿no? Y quedaría 3 por x cuadrado más 1 elevado a 2. Y lo que nos dice la regla de la cadena es que multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Es decir, que multipliquemos después de derivar eso por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Si os dais cuenta, es justo lo que he escrito aquí. Entonces, ¿hace falta sabérselo de memoria? Pues a mí la verdad que esto no me ayuda tanto si ya habéis integrado esto. Si ya sabéis usar la tabla, no lo vamos a necesitar. Bien, vamos a practicar más porque creo que es la mejor manera de entenderlo. Vamos con este. E elevado a x cubo menos 8x más 1. ¿Qué es f? Bueno, está claro que tengo que usar esta fórmula de aquí, ¿no? Pues f será esto, ¿no? Esto es f. Pues me lo escribo aquí, lo que es f es x al cubo menos 8x más 1. ¿Y qué es f'? Pues la derivada de f, que como ya sabemos derivar funciones simples, pues 3x cuadrado menos 8x... Uy, va, perdón, que esto lo he hecho fatal, ¿vale? La derivada de x cubo es 3x cuadrado y la derivada de menos 8x es menos 8. La derivada de 1 se va. ¿Y qué nos queda la derivada de e elevado a f? Bueno, esto voy a poner como elevado a f directamente. Pues f' de x será e elevado a f, es decir, lo mismo, por f', no en el exponente, cuidado, abajo. Es decir, e elevado a f, que es lo mismo, por f', que es esto. ¿Vale? Cuidado, un paréntesis aquí, ¿vale? Porque si no solo estaríamos multiplicando el 3x cuadrado. Voy a acelerar un poquillo porque creo que ya lo estamos pillando. Vamos a por la siguiente. Aquí, seno, ¿no? ¿Qué es f? Pues es que está clarísimo. Seno de f, pues f tiene que ser esto de aquí, ¿vale? Pues lo escribo. F igual a x cuadrado más pi y f', la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de pi, como pi es un número, pues se va. Es decir, que esto es seno de f, ¿no? ¿Y seno de f cómo se deriva? Lo tenemos ahí, perfecto. F' de x será igual al coseno de f por f'. Es decir, coseno de x cuadrado más pi por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Y se acabó. ¿Qué tal? ¿A que está chupado? Bien, vamos a hacer un par de ejercicios para revisar el logaritmo y estas dos, que son súper importantes, y terminamos. Perfecto, ya tengo aquí otros 3 ejercicios propuestos en los que vamos a aplicar el resto de fórmulas. Bien, el primero es un logaritmo, ¿no? Vamos a hablar, como estábamos diciendo, de lo que es f. Pues logaritmo de f, está claro que tengo que aplicar un logaritmo, pues es esto. Bien, por lo tanto, puedo escribir el logaritmo de este modo. Por lo tanto, la derivada de un logaritmo será logaritmo neperiano de f', f' entre f. Si os dais cuenta, esto solo estoy copiando la fórmula. Bien, pues lo que vamos a hacer es escribir que es f, ¿no? F es x cuadrado más x menos 1 y f' igual a 2x más 1. Voy un poquito rápido, pero esto se entiende, ¿no? Os lo pongo aquí para no alargar la clase, pero esto lo deberíamos saber ya de la clase anterior. ¿Bien? Es decir, que aquí ahora sustituyo 2x más 1, porque es f', y x cuadrado más x menos 1.
Y ya está. Y así se ha quedado. Es posible que en algún caso esto se pueda simplificar. Si es así, pues lo simplificamos y arreglado. Siguiente. Hoy va. Que aquí ahora hay dos. Pues f, esto. Cuidado. Cuidado. Aquí no puedo hacer eso. ¿Vale? Esto me lo he dejado por explicar. Lo veremos mejor en la siguiente clase, en la que vemos funciones compuestas un poquito más raras. ¿Vale? Es importante clasificar bien el ejercicio. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? A mí me gusta hacer este ejercicio mental. Vamos a poner dos paréntesis que engloben toda la operación. ¿Vale? Lo pongo aquí y veo que tengo e elevado a x por x al cuadrado. Si yo englobo toda la operación con un paréntesis, ¿qué se me queda? Se me queda e elevado a x por x cuadrado. ¿Eso qué operación de estas es? No es ninguna, pero entraría aquí, es un producto, hay una multiplicación. ¿Me explico? Tenemos que condensar en una palabra toda la operación que aparece en el paréntesis. Si os fijáis, si pongo un paréntesis aquí, ¿qué operación hay aquí? Un logaritmo. ¿Qué función hay aquí? Una multiplicación. ¿Y qué función hay aquí? Una división. Multiplicación, división. ¿Vale? Genial. Entonces, como hay una multiplicación, ahora necesito identificar dos. Una f y una g. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya está, sin más, derivar cada una por separado. Os las pongo yo aquí otra vez un poquito rápido, perdón. Pero esto ya lo deberíamos saber hacer. ¿Bien? Entonces, la derivada de una multiplicación, ¿qué queda? Pues el primero derivado por segundo sin derivar más el primero sin derivar por segundo derivado. Es decir, f' de x será la derivada de este f' por este sin derivar, bueno, que lo voy a llamar g, más el primero sin derivar, es decir, este por la derivada del segundo. Es decir, la derivada de este, que coincide con e elevado a x, por este sin derivar, x al cuadrado, más este sin derivar, que es e elevado a x, por la derivada de este, que es 2x. Y esto podemos incluso sacar factor común y quedaría e elevado a x por x cuadrado más 2x. Esto es interesante saberlo y saberlo hacer para temas posteriores. Bien, vamos a terminar ya, que se me está quedando la clase un poquito larga y os aburro si no. Vamos a ver esta, que ya hemos dicho que es una división, y vamos a hacer la partición igual que antes. Como es una división, ahora f será el de arriba y g el de abajo. F es x cuadrado menos 1 y f' 2x, y g es x y g' es 1. Bien, ninguna duda con esto, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos ahora, f' de x será f' primero derivado por segundo sin derivar, este derivado por este, menos, cuidado con esto, que esto va restando, el primero sin derivar, este sin derivar, por el segundo derivado entre este al cuadrado. Es decir, primero derivado, que es 2x, por segundo sin derivar, que es x, menos este sin derivar, x cuadrado menos 1. Muchísimo cuidado con esta, porque aquí metemos mucho la pata entre paréntesis, ¿vale? Si no, solo estaría restando este y por el segundo derivado, perdón, que es 1. Si no pongo el paréntesis, no estaría multiplicando x cuadrado menos 1, sino solo el menos 1, ¿vale? Entre g al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Bien, y esto quedará 2x cuadrado menos x cuadrado más 1 entre x cuadrado, que queda x cuadrado más 1 entre x cuadrado. ¿Vale? Estas se pueden simplificar un poquillo, pero no os matéis a operar, ¿vale? Que sepáis que el denominador no se suele desarrollar nunca. ¿Bien? Genial. Yo voy a dejar aquí la clase de derivadas compuestas. Voy a añadir otra más para ver algunos ejercicios más complicados todavía. Es posible que con esto ya os llegue y ya sepáis hacer todos los ejercicios, pero por si acaso voy a poner algunas derivadas más difíciles, ¿vale? Genial. Espero que esto os haya entendido cómo hacer las derivadas
Y nos vemos en la siguiente para ejercicios un poco más difíciles. ¡Hasta luego!